Que está nuestro analista internacional, Sergio Astorga. ¿Cómo estás, Sergio? Bienvenido. Buen día, gracias, Lucas. Bueno, un placer que estés con nosotros. Hay varios temas para hablar. Vamos a hablar en algunos minutos nada más de la situación en Venezuela, que sigue complicada. Pero antes, los reyes de España están en nuestro país. ¿Se puede hacer un análisis de esta situación? ¿Qué significa para nuestro país institucionalmente? Sí, bueno, hace varios años que los reyes de España no venían. Recordemos que en España ejercen un poder algo simbólico, digamos, no tienen tantas incumbencias institucionales, pero siempre la visita de los reyes de España genera, por los lazos culturales que tienen con Argentina históricamente, ¿no es cierto? Hay quienes reconocen el valor de lo hispanoamericano como algo a resaltar, y en ese marco han venido, digamos, a visitar la Argentina porque en Córdoba justamente hoy se inicia el Encuentro Internacional de la Lengua Española. Recordemos que la lengua española es la segunda más hablada en el mundo después del chino, entonces uno de los idiomas más populares, podríamos decir. Y la Real Academia Española organiza estos encuentros internacionales, pero en ese marco también los reyes de España han estado con el presidente Macri, también han estado en el Congreso y con organismos sociales, culturales, y bueno, paralelo tenemos que decir que en España se está viviendo un proceso ya abierto de elecciones, porque este 28 de abril hay elecciones presidenciales. Y Pedro Sánchez está justamente hoy largando su campaña y su plan de gobierno. Institucionalmente es positivo, entonces, para nuestro país, que estén los reyes de España hoy aquí. Digamos, se reconoce la importancia del vínculo estratégico que hay con España por ser la puerta del Mercosur a Europa. Recordemos que Macri ha impulsado mucho el intercambio comercial y sobre todo un acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea. Entonces se está tratando de mostrar que hay cierta estabilidad jurídica y política para que retornen las inversiones, sobre todo de España y de Europa, claro, y se consolide este acuerdo. Y después, bueno, hay otras cuestiones políticas, hay un apoyo a la política exterior del gobierno de Macri por parte de los reyes de España, pero como decimos, es un poder algo simbólico el que ejerce los reyes de España. Igualmente hay organizaciones y otras instituciones que están en contra, digamos, sobre todo de estas visiones realistas, digamos, por el impacto colonial que tuvo, claro, la ocupación española en el territorio americano, que implicó... Ayer en las redes sociales se veía un poco esto, ¿no? El rechazo de algunos ciudadanos argentinos, de algunos políticos, frente a la presencia de los reyes aquí en Argentina. Claro, eso implicó, recordemos, desde explotación de recursos naturales, implicó todo el genocidio indígena que el Estado español no lo ha reconocido. Incluso hay algunos estados que piden indemnización o, digamos, un cierto reconocimiento de todo ese proceso nefasto que vivió la historia de nuestra América. Bien, cambiamos un poco, Sergio, en las latitudes de la información. Nos vamos a Venezuela. Sigue complicada la situación. Aviones rusos llegaron a Venezuela con soldados, demostrando apoyo de alguna manera en esta lucha interna que se ha dado a uno de los dos líderes, podríamos decir, que en este caso es Maduro, ¿no? Sí, Venezuela sigue dando que hablar en el ámbito internacional y, como bien lo decís, este fin de semana 2 aviones rusos con varios soldados se instalaron en Caracas. Ya estaba anunciado porque, digamos, dentro del marco de la cooperación rusa había anunciado diferentes estrategias para colaborar no solamente en el ámbito militar, sino en el ámbito económico, para de alguna manera colaborar o cooperar para la salida pacífica del conflicto que está viviendo Venezuela. Y lo otro que sucedió fue este día lunes, empezaron nuevamente apagones eléctricos, muchos estados sin electricidad. 21 de los 23 estados, es muchísimo. Claro, hasta el día de hoy estaba paralizada todas las actividades laborales y educativas, no había escuela ni habían comercios abiertos, pero se estipulaba que hasta hoy
iba a poder reinstalarse. Lo que sucedió fue, digamos que algunos grupos instalaron una especie de bombas dentro de la principal central eléctrica que tiene Venezuela, y esto provocó la desconexión de todo el servicio eléctrico en estos estados. Bien, te invito, Sergio, a que veamos lo que decía justamente el líder opositor, Juan Guaidó, respecto a esta llegada de los aviones rusos a Venezuela. El presidente del Parlamento venezolano, el opositor Juan Guaidó, denunció el martes la llegada de militares rusos al país, como parte de la colaboración de Moscú con el gobierno de Nicolás Maduro. ¿Qué es eso? ¿Que no confían en las Fuerzas Armadas? Evidentemente no, porque el 80% de las Fuerzas Armadas está a favor de la Constitución, a favor del proceso de cambio en Venezuela. Violan la Constitución nuevamente. El canciller venezolano Jorge Arreaza defendió en Twitter la llegada de las fuerzas rusas. El fin de semana, 2 aviones de Rusia aterrizaron en el aeropuerto internacional de Maiquetía, que sirve a Caracas, transportando personal militar y equipos. Las tensiones coinciden con un apagón que paraliza desde el lunes a gran parte de Venezuela y que el gobierno atribuye a ataques terroristas apoyados por Estados Unidos contra el sistema eléctrico nacional. Un régimen que no tiene ninguna explicación sensata, técnica, creíble en el pueblo de Venezuela. Ya cambiaron la versión del ciberataque, ahora ya no es un pulso electromagnético, ahora es un sabotaje. El corte eléctrico se suma al apagón de inicios de marzo que paralizó a Venezuela por una semana. La oposición responsabiliza al gobierno por corrupción y falta de mantenimiento e inversiones en las instalaciones eléctricas. Bueno, allí estaba un poco, ¿no?, el repaso internacional que hacen los medios, en este caso la agencia AFP, respecto a esta llegada de los aviones rusos con soldados a Venezuela. Hay algo que todavía, Sergio, sigue generando discusiones o incertidumbre, que es la figura de Juan Guaidó, ¿no? Como presidente, dicen algunos, de todos los venezolanos. Claro, no fue definido esta presidencia por el voto popular, sino por la Asamblea General. Y él, como presidente designado por la Asamblea General, ha elaborado o ha establecido un equipo de trabajo. Parte de ese equipo de trabajo va a estar en la provincia de Mendoza este próximo viernes, la embajadora. ¿Qué lectura se hace de esta situación? Claro, es un escenario complejo, como lo veníamos diciendo, es inaudito, digamos, un país con 2 presidentes, porque tenemos a Nicolás Maduro elegido por elecciones presidenciales y después la autoproclamación de Juan Guaidó, que, digamos, se toma estas atribuciones de designar determinados funcionarios como los que ejercen dentro de las embajadas o sedes diplomáticas. Ha habido varios conflictos en algunos países porque se han encontrado el embajador designado por Maduro con el embajador designado en Costa Rica, en Perú. Ha habido conflictos entre los ambos digamos, embajadores designados, bueno, y los gobiernos que reconocen digamos, a este autoproclamado presidente. Obviamente le dan las credenciales a estos funcionarios. Y esto también ha tenido implicancias en organismos financieros. Recordemos la semana pasada en China había programada la asamblea anual del BID, del organismo de cooperación, que el año pasado sesionó acá en Mendoza, recordemos. Estaba invitado, entre de otras personalidades, el intendente de la ciudad de Capital, que se tuvo que retornar porque Juan Guaidó había designado un funcionario para representar a Venezuela ante el BID. Y resulta que China no le autorizó la visa de ingreso a ese funcionario porque no reconoce a Juan Guaidó sino a Nicolás Maduro. ¿Y qué sucedió? China canceló el evento anual del BID. Después también salió el BID a dar un comunicado que, bueno, pronto se iba a realizar otra sede, pero realmente, digamos, todas estas situaciones dentro de la política interior venezolana está teniendo repercusiones en diversos organismos y en la política exterior de nuestros países. Sergio, como siempre, muchas gracias por estar con nosotros, muy amable. Gracias a ustedes.